Hoy vamos a hablar de la mitosis celular. Menudo concepto, ¿eh? Si no lo has oído nunca antes, seguramente no te suene ni a castellano. Pero no te preocupes, porque es un concepto que se refiere a las células, y en concreto al núcleo de estas. La mitosis hace referencia a la división celular, pero no a la de todas las células, porque en las células procariotas la división es muy sencilla. Aumentan su tamaño, replican su molécula de ADN y dividen su citoplasma, lo que se conoce como bipartición. Así, forman un tabique que separa la célula madre en dos células hijas, cada una con una molécula de ADN y ¡hala! ¡Ya está! Ya hay dos células de una. Pero en las células eucariotas el proceso es un poco más complejo, porque durante la mayor parte de su vida, la célula crece en una fase llamada interfase, y cuando se quiere dividir, pasa a la fase de mitosis, que es la que vamos a ver hoy. Durante la mitosis, las células eucariotas dividen y reparten su información genética entre las células hijas, de forma que las dos células serán iguales y tendrán la misma información genética entre ellas y con respecto a la célula original. Vamos, que la mitosis es una manera de reproducción asexual para los organismos unicelulares, mientras que en los pluricelulares se trata de un mecanismo que permite que aparezcan nuevas células para que el individuo crezca o reponga las células que mueren. El proceso de mitosis consiste en: antes de empezar, la célula está en la interfase, es decir, ya ha copiado su ADN, así que los cromosomas en el núcleo tienen dos copias de ADN conectadas que se llaman cromátidas hermanas. Estos cromosomas aún no se han formado, están estirados como una larga fibra. Además, la célula animal también hace una copia del centrosoma. Es decir, que durante la interfase, la célula tiene dos centrosomas, que tienen un papel importante durante todo el proceso. Recuerda que las células vegetales no suelen tener centrosomas con centriolos, sino que tienen un centro de organización de microtúbulos que hacen un papel similar. Después viene la profase, que se puede dividir en dos partes. La primera es la profase temprana, donde la célula comienza a deshacer algunas estructuras a la vez que va creando otras, como un constructor que tira muros para crear otros. Esta es la manera en la que se prepara la división de los cromosomas que irán a las dos células que salgan de ahí. De esta forma, los cromosomas se condensan para facilitar su separación posterior. Para ello, los centrosomas se desplazan a los polos de la célula y entre ellos empieza la formación del huso mitótico, que es una estructura de microtúbulos con la función de organizar los cromosomas y moverlos durante la separación, como si fuera un profesor el primer día de clase eligiendo dónde se sienta cada alumno. Ten en cuenta que el huso va creciendo entre los centrosomas a medida que se separan. Y en esta etapa, el nucleolo desaparece, lo que indica que todo está preparado para la división. Y la segunda parte de la profase es la profase tardía o prometafase. En esta fase, el huso mitótico captura y organiza los cromosomas, para lo que los cromosomas se condensan mucho más hasta ser muy compactos. La membrana nuclear se descompone, liberando estos cromosomas, y el huso mitótico comienza a capturarlos. Todo perfectamente sincronizado. Pero eso no es todo. Es aún más increíble, porque luego viene la metafase, donde los microtúbulos del huso se unen a los cromosomas por el centrómero. En esta fase, el huso ya ha capturado todos los cromosomas, los ha alineado y los ha dejado preparados para la división, como un buen equipo de fútbol. Después sucede la anafase. Aquí, las cromátidas hermanas que forman un cromosoma de la célula original se separan una de la otra al ser arrastradas por los filamentos del huso que se van acortando. De esta forma, cada cromátida pasa a formar cromosomas hijos en las nuevas células. Y por último está la telofase, que es la parte del proceso en la que la célula casi ha terminado de dividirse y comienza a restablecer sus estructuras normales. Se descompone el huso mitótico, se forman dos nuevos núcleos donde va cada conjunto de cromosomas hijos y reaparecen las membranas nucleares y los nucleolos. Además, se vuelven a descondensar los cromosomas para que queden como al principio del proceso.
Cuando se ha completado la división del núcleo, ocurre la citocinesis, que es la división del contenido de la célula. En las células animales se da por estrangulación en la zona central de la célula hasta que se divide el citoplasma. En las células vegetales, la pared celular impide esta estrangulación, así que se forma un tabique llamado fragmoplasto y da lugar a la nueva pared celular entre las dos células hijas. De esta manera, cada célula hija, al finalizar la división, tendrá un núcleo con la dotación genética igual que su célula madre, es decir, 2N. Y ya están las células listas para funcionar, después de todo ese largo camino hasta su reproducción. Y eso es todo. Ya has visto todas las fases de la mitosis celular. Increíble, ¿verdad? Interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Vamos, un desfase. Recuerda que puedes reforzar todo lo aprendido con los ejercicios del test, que también te puede ayudar a recordar tanto concepto nuevo. Nos vemos en la siguiente lección. ¡Buena suerte!